A ver, el fútbol italiano, el calcio, también conocido de pronto el catenaccio anteriormente, pero ahora ya no tanto. ¿Cómo revivir el fútbol italiano es la pregunta? Y como siempre analizamos primero algunas estadísticas que podemos llegar a sacar. Sobre todo vamos primero con una fundamental que es la clasificación mundial de ligas que hace la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Sí, hay que ver a lo largo de los años, estas son 3 décadas, sí, la del 90, los 2000 y los 2010, durante esas décadas, ¿dónde se ubicó la liga italiana referente a las otras ligas del mundo? ¿Sí? ¿Cuál era el nivel competitivo de esa liga? Entonces, si nosotros nos vamos ahí, nosotros podemos ver que en la década de los 90, ¿sí? La liga italiana estuvo primera en 91, 92, 93, 94, 95, 96. En el 97 bajó a segunda, pero igual seguía en el top 3 por lo menos. En el 98 obviamente subió y en el 99 también volvió a subir en el número uno. Entonces, durante la década de 1990 siempre estuvo la liga italiana en el primero o segundo puesto. Durante toda una década se mantuvo así. Pero luego, si vamos a ver la década de los 2000, vamos a ver que directamente bajamos del primer puesto de 1999 a el tercer puesto en el 2000. Después, 3 años seguidos, 2000, 2001 y 2002, en el tercer puesto. En el 2003 vuelve a subir al primero, ¿sí? Después, en el 2004 vuelve a bajar. En el 2005 vuelve a subir, ¿sí? Está en el segundo puesto. En el 2006 y 2007 tercer puesto. En el 2008 segundo puesto. Y en el 2009 termina en el cuarto puesto. O sea que durante esta década estuvo mayoritariamente en el tercer puesto, una vez en el primero, 2 veces en el segundo y una vez en el cuarto. O sea que hubo una decadencia con respecto a la década anterior, a la década de los 90, como vimos siempre el primer puesto, el primer puesto, el primer puesto, y aquí ya empezábamos a ver el tercero, incluso el cuarto puesto en el 2009, siendo, entre comillas, la más reciente dentro de esa época. Y si nos vamos a esta última década, la década de los 2010, la década de los 10, vamos a ver que directamente empezamos en el tercer puesto en el 2010. Después en el 2011 baja al séptimo puesto. Obviamente esto es referente a todas las ligas en el mundo. Sí, obviamente en este caso las ligas en Europa serían distintas. Sería, si no estoy mal, la Premier, la Liga. Después estuvo incluso la Eredivisie, la liga holandesa, la liga alemana. Estuvieron por encima de la liga italiana en el 2011 por lo menos. Ya en el 2014, en el 2012 y en el 2013 vuelven a subir al puesto número 4. No entramos a un podio de top 3 todavía, pero está en el top 4. En el 2014 sube al puesto 2, al igual que en el 2015. En el 2016 pasa del puesto 2 al 8, en un solo año pasa del 2 al 8. Y ya en el 2007 se recupera un poco, vuelve al puesto 4, en el 2018 vuelve al puesto 5 y en el 2019 vuelve al puesto 4. ¿Qué significa esto? Esto significa que durante la primera, digámoslo entre comillas, la primera época en la cual se tuvieron y se tomaron los datos de las ligas, la liga italiana, el fútbol italiano, digámoslo así, estuvo siempre en el primer puesto a nivel mundial. Ya en la segunda década, que sería en la década de los 2000, estuvo rondeando el tercer puesto a nivel mundial. Y ya en la última década, la de los 2010, estuvo complicado, estuvo yendo inclusive a punto de salir del top 10 de las ligas del mundo, como pueden ser el 2016, como lo veíamos con el 2008, con el puesto número 8, perdón, y en el 2011, como lo veíamos con el puesto 7. O sea que ha habido una decadencia bastante grande en el fútbol italiano. O sea, para tomar unos datos, el fútbol italiano estuvo 9 veces en la primera posición, contando las 3 décadas, ¿no? Los 1990, 2000 y 2010 estuvo 9 veces en el puesto número uno, 2 veces en el puesto número 5, perdón, vamos a ver, vamos a ver. 9 veces en el puesto número uno, 5 veces en el puesto número 2, 7 veces en el 3, 5 veces en el 4 y 3 veces en el 5. Obviamente estos últimos números, el puesto 5, el puesto 4, el puesto 3, fueron referentes a los últimos años, porque como vimos, la mayoría de los primer puestos ocurren en la década de 1990. Pero ahora, inclusive ya que estamos hablando de estas 3 décadas, veamos los distintos campeones, ¿sí? Los distintos campeones que en la década de los 90 fueron Napoli, Sampdoria, 3 veces el Milan, Juve, Milan otra vez, doblete de Juventus y
uno más del Milan, esto en la década de los 90. En la década de los 90, por esto podemos decir que hay cuatro equipos campeones, ¿sí? Y más adelante vamos a tocar el punto de los promedios. ¿Y a qué me refiero con los promedios? Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero ahora vamos a la década de los 2000. En los 2000 está primero Lazio, está Roma, después hay un doblete de Juventus, después está Milan y luego está el problema que tuvo Milan por el arreglo de partidos, que durante 2 años salió campeón, pero le quitaron el campeonato, ¿sí? En el primer año se lo quitaron, no se lo dieron a nadie, y en el segundo año se lo dieron al Inter. En ese tiempo Inter venía y empezó a hacer un pentacampeonato, o sea que en los 2000 los últimos tres campeones fueron el Inter, ¿sí? Y por último en el 2010, pues, ¿qué vamos a decir? Inter, el primer campeón de los 2010, Milan, ¿sí? Después Juventus con un dominio total en el campeonato, parecido al dominio que tiene el Bayern iba a decir en Inglaterra, imagínate, en que tiene el Inter uy, la traba de nombres que tiene el Bayern en Alemania, eso es lo que íbamos a decir. Entonces, para seguir analizando cuántos equipos salieron campeones, vemos que en el 1990, que vemos que es, entre comillas, la mejor época que tiene el fútbol italiano, hubo un total de 4 campeones distintos. Después, en el 2000, hubo 5 campeones distintos, ¿sí? Y en el 2010, 3 campeones distintos, ¿no? En esas 3 décadas. Y ahora nosotros habíamos hablado anteriormente de promedio. Promedio, ¿qué se refiere a promedio? Bueno, vamos a ver los promedios de diferencia, ¿sí? De puntos de diferencia que existía entre el primer y el quinto puesto en cada año o en cada década. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros vemos la década completa, ¿sí? De 1991 a 1999, ¿sí? O incluso de 1990 a 1999, del 2000 al 2009 y del 2010 al 2019. Sumamos por separado cada una de esas décadas, sumamos los puntos y vemos cuánto era la diferencia o el promedio que existía entre el primero y el quinto, cuánto era la diferencia entre uno y el otro. Entonces, para la década de 1990 nosotros vemos que el primero y el quinto estaban separados por un promedio durante toda esa década de alrededor 13 puntos. ¿Sí? Durante 10 años más o menos el quinto y el primero se separaban por 13 puntos. Si nosotros vamos ahora a la década de los 2000, vemos que el primero y el quinto se separan por 22 puntos, casi 10 puntos más durante toda la década. Y por último, en el 2010 se mantuvo más o menos estable en unos 23 puntos. Aquí sí llegó 10 puntos más grandes, digámoslo, que en el 1990. Entonces vemos que en la mejor época del fútbol italiano llegaron a los 1990, ¿sí? La diferencia era de 13 puntos entre el primero y el quinto, con 4 equipos distintos campeones. En el 2000, la época, digámoslo, previa a la decadencia, hubo 22 puntos de diferencia entre el primero y el quinto y 5 equipos salieron campeones. Y por último, la década de los 10, que entre comillas se puede decir la época más dañina para el fútbol italiano, que incluso no se clasifica mundial, sale en primera ronda, así, todo esto. Y pues básicamente baja de 5 equipos a 3 equipos campeones, ¿sí? Con los campeonatos de la Juventus por encima de todo el mundo, y sigue habiendo una diferencia de 23 puntos entre el primero y el quinto. Pero ahora vamos a ver, hablando de puntos y de títulos y de campeones, vamos a ver cuáles son los equipos italianos con más títulos. Vamos a ver el top 8 de equipos italianos. Primeramente, obviamente, está la Juventus, 68 copas, 57 nacionales, 9 en Europa y 2 a nivel mundial. Después el Milan con 50, 30 nacionales, en Europa hay 16 y mundiales hay 4. Después está el Inter con 39, que son 30 nacionales, 6 de Europa y 3 a nivel mundial. La Lazio con 16, 14 nacionales y 2 europeas. La Roma con 15, 14 nacionales, 1 europea. Y Torino, y el Torino con 12, todas siendo nacionales. Y el Napoli con 11, siendo 10 nacionales y 1 europea. Y por último, la Fiorentina con 10, siendo 9 nacionales y 1 europea. Entonces, que vemos del top 8 de equipos en Europa, 7 han sido campeones al menos una vez en Europa. ¿Sí? Ya los mundiales obviamente se resume simplemente a Juventus, Milan y Inter.
Pero además vamos a ver distintas características, más allá de todo esto general, vamos a ver algunas características, como habíamos hablado previamente, del 1990 en el fútbol italiano, ¿sí? De toda esa década que podemos decir que fue la más fructífera para el fútbol italiano. Entonces, algunas características pueden ser tan simples como que durante toda esa década se disputaron 25 finales internacionales que fueron disputadas por equipos italianos, ¿sí? O sea que en 25 finales que se jugaron a nivel internacional, fueron mínimo un equipo italiano que estuvo involucrado. Y de esas 25 finales, 13 finales fueron ganadas por equipos italianos. ¿Sí? Además, que si nos ponemos a analizar, hay 9 equipos distintos, campeones en Europa, que son italianos, todo en esa misma época. Entonces repasemos, 25 finales internacionales, 13 de esas 25 ganadas por italianos y después 9 equipos distintos dentro de esas 13 finales ganadas. Y ya si entramos, por ejemplo, a algo incluso más particular, como pueden llegar a ser los jugadores que existían, la calidad deportiva que existía en ese tiempo, en la época podemos llegar a revisar que hay jugadores como por ejemplo Baggio, Ravanelli, Jugovic, Ronaldo, Salas, obviamente Ronaldo fenómeno, Del Piero, Zidane, Dunga, Vieri, Bergkamp, Buffon, Cannavaro, Thuram, Nedved, Valer, Crespo, Asprilla, Rijkaard, Verón, Maradona, Totti, y la lista puede incluso seguir más y más y más y más y más todavía, pero lo vamos a parar ahí porque si no, no acabamos nunca. Entonces podemos ver que en este aspecto, la liga italiana durante los años 90 era, por decir hoy, la Premier, ¿sí? Por la decadencia que también ha tenido el fútbol español, que eso puede ser incluso tema para otro video más extenso, pero en ese tiempo la liga italiana, el fútbol italiano es lo que hoy es considerado la Premier League, el fútbol inglés, ¿sí? Por todas las figuras, los campeonatos, la competitividad que tenía el torneo y fue decreciendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Bueno, se fue creciendo primero por ese escándalo que tuvo la Juventus, además del dominio monótono que hubo en diferentes países, en diferentes países, no, por diferentes equipos. Primero fue el pentacampeonato del Inter, después el heptacampeonato, si no es que más, de la Juventus, que sigue hasta ahora. Eh, y fue básicamente esa monotonía. Uy, se me olvidó hablar. Esa constancia de campeonato, vamos a cambiarla, de un mismo equipo. Lo que pasa casi con Francia o incluso lo que pasa con la Bundesliga, que son equipos que, bueno, son equipos que dominan en el fútbol nacional, que de pronto en el caso del Bayern también pueden llegar a dominar en el fútbol externo, en el fútbol internacional, pero que también puede ser que no hay equipos que le hagan frente y que puedan hacer que sea competitiva, como por ejemplo puede llegar a ser en España de pronto un Sevilla, puede ser un Atlético de Madrid, aunque también en España también la monotonía de campeones entre Barça y Real Madrid hace que la liga no sea tan competitiva y tan atractiva para el público, más allá de obviamente de tener a dos bestias como eran Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aparte de otros, puede ser Neymar, puede ser Luis Suárez, puede ser Gareth Bale en su mejor época, pero en general eran ellos dos los jugadores que lo hacían. Pero volviendo al fútbol italiano y toda la decadencia que ha habido a lo largo de los años, nosotros, digamos, intentamos hacer, como les digo, una comparación. Puede ser la liga italiana en ese momento era la liga inglesa hoy. Y algo que podemos notar es que siempre hay una época en la que las ligas de cierto modo suben y bajan posiciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este momento es la Premier League la que está en la cima del mundo, con la mayor sintonía, la mayor competitividad. Pero en algún momento fue la Liga Española, ¿sí? Sin ir más en detalle. La semana pasada fue el clásico. Anteriormente el clásico, si se jugaba un clásico, con las figuras que tenía ese clásico, todo el mundo iba a estar pendiente de ese clásico. Pero esta vez no hubo un solo comercial en redes sociales, en televisión, en radio, lo que fuese. No hubo un solo comercial referente al clásico. Se jugó, se terminó, hubo alguna polémica y se pasó de página. Pero anteriormente con las figuras que les comento de Cristiano, Messi, Suárez, Neymar, Bale, Benzema, Toni Kroos en su mayor esplendor, etcétera, 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 la relevancia que tenía era importantísima. Además que anteriormente también en otros equipos estaba, como puede ser el Betis, iba a decir, el Atlético con los jugadores como Falcao, como Agüero, como, ¿sí?
había un mayor nivel de competitividad en la liga, ¿sí? Aunque no lo parezca, pero y había un mayor nivel mediático en la liga española, ¿sí? Que lo ponía incluso un poco un escalón arriba del fútbol inglés, haciéndolo a la mejor liga del mundo, que eso es lo que se ha basado para darle publicidad a la liga. Entonces, la liga van cambiando. Primero fue la Bundesliga, la mejor, después pasó a ser la italiana, después pasó a ser la española, ahora es la, la inglesa y va a seguir cambiando porque la historia se repite. Siempre va a ser alguna liga que, por la salida de alguna figura, por ejemplo, el daño que tuvo la liga con la salida de Cristiano fue brutal. Y ahora con ese enrollo de todo lo que sucedió con Messi también es brutal para la liga. Entonces, a eso, ¿qué pasa? La liga se degrada y hay otras ligas que intentan recuperar o intentan aprovechar esa decadencia o esa caída para salir adelante. Y eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Pero volviendo en sí al fútbol italiano, ¿sí? Teniendo en cuenta que la historia se repite, vamos a ver la actualidad. Ya entremos un poco, ya vimos un poco de historia, los campeones, los puestos de clasificación de las ligas en el mundo, vimos los equipos con más títulos, vimos algunas características de jugadores. Vamos a ver ahora cuál es la actualidad de los equipos italianos en torneos europeos. Entonces, para eso vámonos primero a la Champions. Vamos primero a ver la temporada pasada, la 19-20. ¿Sí? No vamos a tener en cuenta la 2021 precisamente no ha acabado. ¿Sí? Y vamos a tener en cuenta la 19-20 primeramente. Entonces, en Champions participaron diferentes equipos italianos, de los cuales tres quedaron en octavos, que son Atalanta, Juventus, Napoli. ¿Sí? Participaron tres en octavos y de esos uno pasó a cuartos de final, que es el Atalanta. ¿Sí? De cuatro equipos que participaron, la traba. Tres equipos participaron en octavos y solo uno llegó a cuartos, ninguno llegó a semis, ninguno llegó a final. ¿Sí? Siendo el que llegó a cuartos, entre comillas, el más pequeño, la Atalanta, siendo la Juventus y Napoli, que quedaron detrás. Y si lo vamos a Europa League, de pronto aquí podríamos decir que hay un nivel más alto. De pronto, aunque Europa League obviamente tenemos que tener en cuenta que es el segundo torneo a nivel europeo. Entonces, en Europa League durante la temporada 19-20 hubo dos equipos en octavos, que eran el Inter y la Roma. Después hubo un equipo en cuartos, un equipo en semis y un equipo en la final, que todos equivalen al mismo, que es básicamente el Inter de Milán, que terminó siendo finalista perdiendo la final con el Sevilla. Entonces ahí vemos que como tal los equipos en la actualidad en la liga o en la competición más importante de clubes a nivel mundial, como se suele decir la Champions, pues realmente no hay equipos en semifinales, no hay equipos en la final, hay un solo equipo en cuartos y en Europa League, que digamos es el segundo torneo, tampoco, más allá de que el Inter haya sido el semifinalista y que tampoco hay un gran aforo de clubes italianos. Y como comentaba, vamos a ver primero la 19-20 que la acabamos de revisar y vamos a ver ahora la 18-19, que esta es una temporada que se juega ya sin el problema de la pandemia, se juega ya sin esa burbuja de todos se van a Lisboa, sí, se juega ya los partidos ida y vuelta, se juega ida y vuelta hasta la final. Entonces, en ese torneo ocurre lo siguiente y es que en octavos hubo presencia italiana por parte de dos equipos, la Juventus y la Roma. Pero resulta que de esos dos equipos solo uno avanzó a cuartos, la Juventus, y cayó en cuartos. O sea, en las dos temporadas, 19-20 y 18-19, lo máximo que llegaron los equipos italianos es a cuartos, ¿sí? Y después si nos vamos a Europa League, como decimos, el segundo torneo, pasa exactamente lo mismo. Dos equipos en octavos, Napoli e Inter, solo uno llega a cuartos, el Napoli. Ninguno pasa a semifinal, ninguno pasa a final. ¿Sí? Entonces vemos que la tendencia, más allá del finalista Inter esta temporada en Europa League, la tendencia es que los equipos italianos no pasan de cuartos de final, a excepción de pronto de esa Juventus que llegó a la final con el Barcelona y la final con el Real Madrid, pero que por desgracia para los italianos no queda campeón del torneo. Pero más allá no hay competencia realmente por parte de los equipos italianos a nivel internacional. Esto parte obviamente de la decadencia y es parte también de por qué se dice que hay una decadencia en el fútbol italiano. Pero ahora, si nosotros vamos, intentamos ya tener una actualidad del fútbol italiano en general, no enfocándonos solamente en Europa,
¿sí? No enfocándonos solamente en la competición de la Champions, no enfocándonos solamente en la competición de Europa, eh, sino en la liga como tal, que es al final lo que estamos intentando ver, cómo revivir la liga italiana, porque puede que haya equipos que pasen a la final, por ejemplo, el Bayern, que casi siempre pasa cuartos, semifinal, sino final, pero que la liga, la Bundesliga como tal no es atractiva, no tiene ese incentivo que de la gente decir voy a ver la Bundesliga, ¿sí? O la francesa incluso con el París siendo finalista, no tiene ese incentivo. En cambio la italiana por la historia que tiene, sí tiene ese incentivo de decir, bueno, la liga italiana puede llegar a ser interesante. Y si nosotros analizamos la actualidad de los equipos italianos, podemos ver que, bueno, por una parte está Juventus, que ¿qué características puede tener que sean llamativas? Bueno, tiene primero que todo es el último campeón, sí, el último campeón desde hace bastante tiempo. Tiene a Cristiano, que quiera o no, es un imán grande de público y de publicidad, nomás viendo la salida que tuvo del Real Madrid y la caída que tuvo Real y que no se ha, bueno, caída, ganó liga, pero no se ha podido estabilizar al nivel que venía, ¿sí? Además de tener distintas figuras, sea Paulo Dybala, sea inclusive Buffon, que se puede determinar si es figura o no es figura, aunque ya juegue un poco menos. Tiene incluso prospectos como lo puede ser Arthur. Sí, tiene distintas figuras que puede llegar a dar la sorpresa y obviamente siendo el último campeón y teniendo a Cristiano se le puede dar ese nivel de actualidad. Después tenemos el Inter, que es el segundo campeón, el segundo no, el segundo en liga y el subcampeón de la Europa League. Además de tener ciertas figuras, puede ser Lautaro, puede ser Lukaku, puede ser el mismo, bueno, Handanovic no es tan figura, pero tiene a Hakimi por la banda, que también es un prospecto interesante, además de Nicolo Varela, tiene a distintas figuras también, al igual que la lluvia, incluso potencialmente pueden llegar a ser figuras. Después estamos el Atalanta, que el Atalanta tiene un buen juego, como diríamos, el equipo más goleador, si no estoy mal, del equipo del torneo pasado. Eh, es el tercero en liga, es el cuarto, quedó en cuartos en Champions. Entonces, y es un equipo que está en constante trabajo y que por alguna razón no fue desmantelado pese a la buena campaña que tuvo, como si lo fue el Ajax hace algunas temporadas después de esa campaña que tuvo tanto en Liga como en Champions, ¿no? Entonces, por ahí esos tres, Juventus, Inter y Atalanta. Después está la Lazio, que es, bueno, tiene buena actividad, incluso esta última semana 3-1 contra el Borussia Dortmund. Y es cuarto en liga, aparte tiene a un goleador como Ciro Immobile. Después está la Roma, que de todos podríamos decir que es el menos atractivo, sí, porque no tiene una figura que por ahí llame la atención, no tiene una posición en liga que pueda ser incluso atractiva para las personas, o no tiene una actualidad, no tiene una figura obviamente como en su tiempo Rossi o Francesco Totti, ¿sí? No tiene esa calidad, pero que sin embargo es histórico y por eso se pone en este punto. Y luego está el Milan que desde la llegada de Zlatan ha estado prácticamente invicto, si lleva, si no estoy mal, 20-21 partidos invicto, además de ser el quinto en liga el año pasado después de una remontada. Sí, más de 20 partidos invicto, como vengo diciendo, tiene a Zlatan como figura y tiene algunos prospectos que pueden llegar a ser potenciales figuras. Y eso es algo muy importante, que estamos viendo que hay varios equipos que pueden tener potenciales figuras. Así que si se mantienen en la liga, pueden darle una muy grande importancia a toda esta evolución que tiene la liga. Y por último está el Sassuolo, el Napoli y la Fiorentina. Bueno, que la Fiorentina, en general todos los equipos tienen un buen juego, ¿sí? Tienen obviamente Napoli siendo el último campeón de Copa. Mm, tiene un buen juego el Sassuolo, por ejemplo, tiene un juego muy característico, difícil para los equipos grandes. Y la Fiore, que tiene también sus destellos, digámoslo así. Pero ahora, viendo esa actualidad, ¿cómo podemos reformar, cómo podemos renovar el fútbol italiano? Bueno, como veíamos diciendo anteriormente, siempre la historia se repite, por lo que si una liga antes estuvo en el principio, lo más probable es que si se hacen las cosas bien y se tiene en cuenta todo, si se conoce la historia, puede repetirse. Entonces, ahora, ¿qué liga está en auge? La Premier, evidentemente, está en un auge completamente brutal, siendo la primera, la más sintonizada, la que más ingresos da. Pero ¿qué pasa? La Premier tomó el puesto en todo lo que tiene que ver con publicidad, tomó el puesto de la liga, ¿sí? La liga que, debido a los diferentes problemas, si se fue Cristiano, si se fue Messi, si el Bayern le mete 8 al Barça, si tal, si lo otro, la liga ha venido en una decadencia que incluso ya se duda si es la segunda o incluso la tercera o cuarta mejor liga en el mundo, ¿sí? Anteriormente, como decíamos, la primera, ahora ese puesto lo ha tomado la Premier. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, si ese puesto está segundo, ese puesto de segundo está libre, ¿sí? ¿Qué ligas hay? La Eredivisie no lo va a tomar. La Bundes
difícil, pero es candidato. La Ligue 1 de Francia no la va a tomar, ¿sí? ¿Qué otra liga queda? La portuguesa no la va a tomar, no es candidato, de pronto incluso está al nivel de la francesa o incluso más, ¿sí? Por la competitividad y la cantidad de equipos, por ejemplo, Sporting tiene a Benfica, tiene al Porto, obviamente sin tener tanta impacto internacional, pero entonces podríamos decir que los últimos dos realmente candidatos son la Bundesliga y son la Serie A. Sí, que queda ese puesto variante porque, como decíamos, la liga en este momento no está para pelear ni siquiera un top 3 en las ligas más competitivas del mundo. Entonces, si está ese puesto libre, ¿qué te queda competir? Te queda competir con la Bundesliga. Y si nosotros nos ponemos a analizar historia, podemos decir que la Bundes tiene distintos momentos. Por ejemplo, decíamos que la Bundesliga anteriormente era la liga más competitiva, ¿sí? Que anteriormente era Bundesliga, después pasó a ser la Serie A, después pasó a ser eh, se me va el nombre, la Liga Española, después la Premier, y que la historia se va a repetir. Entonces, bueno, si la historia se repite, no pasaría a ser entonces la Bundesliga. Y aquí está la cuestión, puede ser, pero si se hacen las cosas bien, porque si nosotros nos ponemos a analizar quién tiene un campeón reinante, la Bundesliga y la Serie A, Juventus y Bayern. Y entre las dos ligas, ¿qué liga puede dar un cambio de campeón más factible? ¿Cuál es la liga que pueda tener un cambio de campeón en esta temporada? ¿La Bundesliga? ¿El Bayern jugando como está jugando? No lo creo. La Juventus se vio la temporada pasada que le costó, incluso esta temporada le está costando, lleva 3 empates seguidos sin contar esa descalificación del Napoli. ¿Sí? Incluso la temporada antepasada quedó solo a un punto de perder la liga. ¿Sí? Entonces, no es factible tanto que el Bayern pierda la liga como que la Juventus la pierda. Y eso puede decir, bueno, si el campeón pierde de la liga es negativo, pero eso le da un nivel de competitividad. Porque como habíamos diciendo, hay equipos que vienen completamente en bala, digámoslo así, para quitarle ese reinato y incluso dar la sorpresa, como puede ser el caso Atalanta o incluso el caso Milan, en ese proceso que viene de renacer. Incluso ahora el Milan está invicto en Liga, tocó madera, pero está invicto y está primero, ¿sí? Con todas las falencias que está teniendo la Juve. Entonces, nosotros podemos ver ahí, estando el segundo puesto libre, la Liga no estando en condiciones para competir, la Premier estando a un nivel superlativo, y si los únicos dos candidatos son la Bundes y la Serie A, ¿cuál es más atractiva? ¿Cuál puede decir, voy a ver este campeonato porque puede que el campeón y la historia no sea la misma del año pasado? ¿Sí? Puede que la Juventus no sea la misma. Si te dicen, entre las dos ligas, Bundes y Serie, ¿cuál puede cambiar de campeón más fácil? ¿El Bayern o la Juventus? La Juventus. Y eso le da un factor de, ¿cómo decirlo? No asombro, pero sí le da un factor distinto a la Premier, a la Serie A con respecto a la Bundesliga, y es por eso que se pone enfrente. Entonces, si la Serie A necesita rejuvenecerse, necesita evolucionar, necesita volver a estar en el top, aprovechando esa decadencia que tiene la liga, que tuvo en la cima durante varios años, pero que ahora no está en condiciones para competir. Nosotros podemos ver que la Serie A no tiene Camilo libre, pero es lo más próximo. Entonces, ¿cómo revivir el fútbol italiano? Bueno, primero es aprovechar esa condición de campeón invicto, bueno, campeón que tiene la Juventus, sí, de casi una década estando campeón, pero hacer énfasis en que este año puede que tal vez no sea el título de la Juventus, por los distintos equipos que vienen, por el Atalanta que viene jugando bien, por el Inter que ya le hizo competencia el año pasado, por el Milan que viene apretando fuerte, incluso por otros equipos como la Lazio, que también le apretó en temporadas pasadas, ¿sí? Hacerle ver a los espectadores que la Juventus ha sido el campeón durante los últimos años, pero esta puede ser la excepción. Este puede ser el año en el que la Juventus pierde ese campeonato y no se consiga ese decacampeonato como podría llegar a ser. ¿Sí? Entonces es enfocarse en eso, en que puede que el campeón sea el mismo, pero hay una gran posibilidad de que pueda que no sea el mismo.
Y a eso hay que sumarle las figuras que se tienen en el fútbol italiano, como puede ser precisamente Cristiano, como puede ser Zlatan, aprovechando que ahora viene. Incluso, si se quiere, puede publicitar al Milan y se puede hacer promoción al Milan en ese renacer que está teniendo el Milan a partir de Zlatan. Y los demás equipos, el Inter, con esa competitividad que viene con Lukaku y con Lautaro, esa dupla, o incluso el Cagliari, que por ahí la temporada pasada empezó bien pero cayó, pero que fue principalmente por el COVID. O sea, hay distintos modos en los cuales se puede aprovechar esa ventaja que puede tener la Premier. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿cómo revivir el fútbol italiano? Haciendo un énfasis de que el campeón es la Juventus, pero a diferencia de la Bayern Liga, como se puede decir, aquí el fútbol italiano puede que el futuro no esté escrito. Puede que este año, por mucho que la Juventus haya ganado los anteriores, este año, por cómo se plantean las cosas, por el mejoramiento de los equipos, puede que este año el campeón no sea el mismo. Y ahí está la duda, ¿quién será el campeón? ¿Quién será ese equipo que destrone por fin a la Juventus de Turín? ¿Quién podrá ser ese equipo candidato a pelear el campeonato? Y hay varios, hay distintos. ¿Cuál es? Esa puede ser una manera de reformar, de darle una intriga, aprovechando la caída del fútbol español. Obviamente es difícil competir con el fútbol inglés, por eso se dice, bueno, empecemos a revivir el fútbol italiano estando segundos y aprovechando y estando atento para cualquier caída del fútbol inglés, retomar incluso más. Y entonces, como les digo, el campeón es la Juve, pero no está a salvo. ¿Quién de los equipos puede llegar a ser el campeón? Ahí está la duda. Y además, teniendo en cuenta, como hablábamos anteriormente, la cantidad de talento que tiene el fútbol italiano en los distintos equipos. Si se sabe aprovechar eso y si se sabe promocionar esa liga del modo en que venimos hablando, puede ser a futuro la segunda más importante del mundo y a raíz de alguna caída de la Premier puede llegar a ser la primera, como alguna vez lo supo ser.